un enorme gusto recibir a Sara Hidalgo. Ella es historiadora del CIDE. ¿Y cómo estás, Sara? Bien, muy buenas noches. Mucho gusto estar aquí. Bueno, te invité porque el lunes comenzamos una discusión, Javier Tello y yo, de si la democracia en Estados Unidos es ejemplar. Él decía que está muy lejos de ser ejemplar. Yo decía, no, sí ha sido ejemplar, yo creo que sí, y sigo pensando que es ejemplar en muchos sentidos. Una democracia que empezó en el siglo XVIII, ¿no? Cuando había puros reyes y... La constitución más vieja del mundo. La constitución más vieja, y es una constitución viva, y es una constitución... Y salvo el rompimiento de la guerra civil, pues no ha habido grandes reformas ahí en ese sentido. Sí. Bueno, sí ha habido, la verdad, ¿no? O sea, sí. Sobre todo por el tema de los derechos de las minorías, sobre todo la afroamericana. Pero tú querías entrarle a este tema, a ver, y dije, pues a ver, que venga Sara y que nos diga cuál es... Me pareció muy interesante la discusión, me estimuló, me provocó muchas reacciones, porque sí hay algo bien interesante de la democracia estadounidense, de una estabilidad en su sistema político, su andamiaje institucional, todo eso, ¿no? Y da la sensación de que ahorita estamos en un momento de quiebre, de que es una sociedad muy polarizada. La elección está cardíaca, no sabemos quién va a ganar, si se va a aceptar el resultado de la elección. Ha habido violencia, mucha violencia, no solo el 6 de enero del 2020, pero también pues, los atentados contra Trump, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto esto es un quiebre para la democracia, ¿no? Para la democracia ejemplar o no ejemplar que ha sido Estados Unidos? Y yo lo que creo es que, viéndolo en perspectiva histórica, si bien sí es cierto esa continuidad institucional muy impresionante de la que podemos platicar por qué, tal vez. Sí es cierto que desde el principio, desde el momento en el que Estados Unidos se fundó como país independiente, ha habido una tensión fundamental en esa democracia, un desacuerdo que muchas veces ha sido violento y que se ha vuelto muy álgido respecto a quién integra esa democracia y cuál es la comunidad política que es parte de esa democracia, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos ahorita viendo con Trump, justamente. Y el renacimiento un poco de este lenguaje racista, excluyente. Y yo creo que ha habido 4 momentos muy importantes, ¿no? En el que este consenso, o más bien en el que este desacuerdo ha salido a la luz de forma álgida y violenta, ¿no? La primera fue, pues, cuando se hizo la Constitución, ¿no? En el momento fundacional. La guerra de independencia. La guerra de independencia y después cuando se hace la Constitución, porque ahí sí hubo un debate muy fuerte de quién es parte. Precioso debate, por cierto. Impresionante. Entre estados débiles, entre estados chicos, estados grandes. Se llega a un equilibrio muy bonito. Un sistema de gobierno muy creativo. Muy creativo. Que está resolviendo problemas que otros países no están pudiendo resolver. El Senado, la idea del Senado, donde todos tengan igual para proteger a los estados chicos, una gran solución. Combinado con un Congreso en el que están sobre representados los estados del sur. Correcto. Porque... mientras que los esclavos no son parte de la comunidad política, y eso lo deja muy clara la Constitución, a pesar de que había mucho debate, ¿no? Entonces no es anacrónico decir, fueron excluyentes. O sea, se estaba debatiendo y se debatió de forma muy vigorosa. Muy vigorosa. Muy vigorosa. Con gente muy inteligente, por cierto. Thomas Paine, Madison defendía la esclavitud, Jefferson también. Hamilton. Entonces, pero estaba esa discusión, ¿quién es parte y quién no? Se decidió que se podía hacer una nación que se había creado en busca de la libertad, pero que podía tener esclavitud. Fue un acuerdo, fue un compromiso. A los esclavos no se les menciona, se les dice otras personas. Pero ahí está ese desacuerdo, que se va a romper en la guerra civil. La guerra civil, claro. Y después, obviamente, las protestas en los 50s y 60s respecto a los derechos civiles. Pero son momentos muy violentos, ¿no? Muy violentos, en los que sale esta tensión de quién es parte y quién no, de forma muy violenta. Decías, esos son los 3, decías que había un cuarto. El actual. Yo creo que en parte lo desató la elección de Barack Obama, del primer presidente afroamericano, ¿no? O sea, en la campaña ya estaban cuestionando su ciudadanía. Bueno, no solamente eso. Yo cubrí la elección del 2008 y te tengo que decir, no sabes la cantidad de veces que oí que iban a matar a Barack Obama. Que no lo iban a dejar llegar. Que alguien le iba a meter un balazo. Como en los 50, 60, que hubo una violencia tremenda. Exacto. ¿No?
que terminó, ¿no? O sea, asesinando al líder de los dos Kennedy. Exacto. Y al líder de los del movimiento de derechos civiles, claro. ¿no? Entonces... Y a Malcolm X también. Exacto. Entonces yo creo que ahorita, o sea, que sí, que la presidencia de Barack Obama, por muchas razones, pero principalmente porque era el primer presidente afroamericano, sí terminó en la reconfiguración del Partido Republicano, que se había ido por temas, como sabemos, muy económicos, otra vez hacia poner al centro de la cuestión de esta elección cuál es la comunidad política. Ahora, déjame preguntarte, con todo lo que está pasando y todo este movimiento histórico, en tu visión, ¿es una democracia ejemplar o no, Estados Unidos? Yo creo que no, por eso. Yo creo que no es una democracia ejemplar porque siempre ha estado basada en la exclusión. Hemos hablado mucho ahorita de los afroamericanos, pero los pueblos originarios, las comunidades indígenas, básicamente la Constitución se declara en guerra. No se les da ciudadanía hasta 1924. Bueno, para empezar los matan. O sea, la estrategia era asimilación total o genocidio, básicamente. Sí, exactamente. ¿No? Hasta 1924 no eran ciudadanos. De hecho, el presidente... Todavía los territorios indios no son soberanos. Son soberanos, exacto, no son parte de Estados Unidos en estricto sentido, ¿no? Y Joe Biden acaba de pedir perdón por hace, creo que una semana o dos, por el trato que se les dio a los niños de comunidades indígenas en los internados, ¿no? Porque se les trataba de quitar la identidad. Me queda un minuto, Sara. Entonces, no es ejemplar. No es ejemplar pero por sí eso. Es muy interesante que a pesar de todos estos embates haya logrado mantener este sistema de gobierno, esta constitución. Sí hay algo ahí bien interesante. Yo te diría es ejemplar por la fortaleza de sus instituciones. Eso sí. Porque te voy a decir, el 6 de enero de 2021 funcionaron las instituciones. Sí. El vicepresidente de Donald Trump votó a favor de proclamar presidente a Joe Biden. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que son esa es la contradicción. Dos discusiones distintas que hay que entrarle. Sí, no, y hay que combinarlas. Exacto. El tema de la exclusión por un lado, pero el tema de la fortaleza de estas instituciones que crearon estos hombres, la verdad, es una generación espectacular. Porque si tú lees a los federalistas, a mí me parece que es de una intelectualidad... creatividad y están resolviendo cosas que otros países no están pudiendo. Totalmente, eso es cierto. Totalmente. En un mundo lleno de reyes, emperadores, sultanes, no había, digamos... Pero que sí se está empezando ya a abrir esa discusión en muchos lugares. Totalmente de acuerdo. Gracias, Sara, por entrarle. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Y viene Mauricio Mechulán para hablar de la posible implicación del conflicto Israel-Irán en las elecciones de Estados Unidos. Regresamos. Thank you.